Bueno, buenos días a todos, a todas, ¿cómo están? Último encuentro de este seminario. ¿eh? Vamos a revisar un poquitito lo que hemos trabajado hasta ahora. Cuando yo digo el arroz con leche, la canción infantil tan común. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Es decir, atrás de esa canción infantil hay subliminalmente un mensaje de cuál debe ser el rol de la mujer en la sociedad. Ese es el currículum oculto, ¿sí? O sea, eso es lo oculto. Aquello que sin decirlo expresamente se desliza subliminalmente. Entonces, sin duda, digamos, y esto lo van a ver ustedes, sobre todo, digamos, en muchas instituciones de carácter religioso, digamos, o escuelas confesionales, donde, digamos, se cometen las más grandes injusticias y las más grandes arbitrariedades. Digamos, ¿no? Entonces, digo, hay una contradicción entre lo expreso, lo que está escrito, el ideario escolar, pero en realidad lo que sucede en las prácticas escolares. Entonces, ahí aparecen las cuestiones ocultas. Lo nulo es aquello que deliberadamente, por múltiples razones, digamos, decidimos no brindarles a nuestros estudiantes. Eso es lo nulo. Entonces, el currículum real, digamos, ese currículum que es el que se pone en práctica todos los días en las instituciones educativas, que tiene que ver con lo que enseñamos, que tiene que ver con lo que los estudiantes aprenden, pero eso que enseñamos y lo que los estudiantes aprenden está atravesado por eso oculto, digamos, por esos mensajes subliminales que se van recibiendo, ¿sí? Y por esos, digamos, contenidos que no se les enseñan a los estudiantes o que no se les permite que aprendan, digamos, ¿sí? Entonces, esa es la relación que existe entre lo real, lo nulo y lo oculto. En el último encuentro, que fueron los distintos modelos curriculares. Yo había explicado que podíamos leer los distintos modelos curriculares a partir de la teoría de los intereses cognitivos o intereses constitutivos del conocimiento de Jürgen Habermas. Vimos básicamente en qué consistía el currículum técnico, el práctico y el crítico o emancipador, y después trabajamos con los autores, ¿no? Que consolidaron cada uno de los modelos. Así fue como trabajamos con Ralph Tyler para plantear el modelo tecnocrático, y después vimos cómo de ese modelo se deriva la pedagogía por objetivos, y entonces ahí vimos a Bloom y a Meiger. Cuando vimos el modelo práctico, trabajamos con la teoría de Schwab, que es el que primero critica el modelo tecnocrático, y luego vimos Tenhaus. Y cuando vimos el modelo emancipador o crítico, trabajamos básicamente Stephen Kemis, que es el australiano que ha plasmado con mayor fuerza esta propuesta. Y como yo les había dicho, esta propuesta, este modelo emancipador, en realidad es un modelo que no está encarnado en ningún, o no ha sido encarnado en ningún sistema educativo de ningún país, porque obviamente, digamos, ningún sistema educativo va a sostener un modelo que cuestiona sus propias bases de poder. O sea, el modelo emancipador está destinado a cuestionar las bases de poder del poder hegemónico en la sociedad. Es un modelo, más vale teórico, que lo que alerta o pone, digamos, sobre el tapete es todo el condicionamiento social, político e ideológico que constituye una propuesta curricular, alerta, digamos, cómo la propuesta curricular responde a los intereses hegemónicos en las sociedades capitalistas y cómo desde la escuela y a través del currículum se puede trabajar para revertir eso. Es un analizador importante para analizar el currículum vigente en una sociedad, pero, como repito, no ha encarnado en ningún modelo, en ningún sistema educativo. Sin embargo, y voy a compartir pantalla, bueno, entonces yo les había dicho que, sin embargo, este modelo servía para, digamos, analizar como un analizador de las propuestas curriculares vigentes en los distintos sistemas educativos, y que este modelo había elaborado dos, a mi juicio, digamos, dos categorías de análisis o dos conceptos sumamente importantes, que son el de justicia curricular y el de descolonización del currículum. Creo que estos dos modelos son modelos, que estos dos conceptos o categorías de análisis son interesantes para poder pensar cómo, tal vez, desde el currículum vigente, se puede apuntar a la justicia curricular y se puede apuntar a descolonizar el currículum.
Entonces, a partir de eso vamos a empezar a trabajar con estas cuestiones. Bueno, como yo les había anticipado, los modelos curriculares emancipadores, críticos o sociocríticos apuntan más a comprender los currícula vigentes que a elaborar propuestas curriculares. Ahora, sin embargo, el valor que tiene este modelo es que ha podido interpretar el currículum como una construcción social que es subsidiaria de valores, creencias, ideologías en un contexto histórico determinado, responde a ciertos intereses políticos y además es un instrumento de control, ¿no? Y de presión. Entonces, lo que decía que era, digamos, y muestra esta perspectiva como el currículum ha sido siempre un instrumento de control, ¿sí? Y de presión que han impuesto los grupos hegemónicos. Y a partir de eso, digamos, de esta perspectiva, entonces, se plantea desde el concepto de justicia curricular cómo se puede operar sobre el currículum vigente para encontrar alternativas de transformación. Esa entonces es la idea con la que se trabaja desde esta perspectiva. Entonces, uno de los conceptos más potentes, digamos, más importantes, que se deriva de estas propuestas sociocríticas, es la llamada justicia curricular. Concepto, justicia curricular, que hay que entramarlo con el concepto de justicia social, porque esto va de la mano, ¿no? Entonces, Jorge Torres Santomé, que es un pedagogo español que ha trabajado mucho este concepto de justicia curricular, no es de él, sino que es de una autora australiana, Raoin Connell, ahora la voy a mencionar, pero en el mundo de habla hispana, quien lo ha trabajado mucho, Jorge Torres Santomé, en un libro sumamente interesante que se llama La justicia curricular, el caballo de Troya de la cultura escolar. A mí me gusta mucho esta metáfora del caballo de Troya porque muestra justamente cómo, digamos, a partir de este concepto de justicia curricular se puede intervenir en el currículum vigente, ¿no? Como el caballo de Troya, digamos, que irrumpe justamente en Troya. Entonces, Jurjo dice, referirse a la justicia curricular compromete a considerar las necesidades del presente para seguidamente analizar críticamente los contenidos de las distintas disciplinas y las propuestas de enseñanza y de aprendizaje con las que se pretende educar y preparar para la vida a las nuevas generaciones. Dice el meta que lógicamente preocupa a aquel profesorado comprometido con el empoderamiento de los colectivos sociales más desfavorecidos y por tanto con la construcción de un mundo mejor y más justo. Entonces él dice, bueno, si vamos a hablar de justicia curricular, vamos a analizar el currículum vigente. A ver, ¿qué contenidos se están enseñando? ¿Desde qué perspectiva? ¿Y qué le proponemos a los estudiantes? ¿Y desde qué perspectiva? ¿Sí? Para, digamos, dejarlos sometidos o liberarlos. Y entonces podemos nosotros, como yo les dije, identificar tres vertientes analíticas, digamos, sobre lo que es la justicia social y después ver cómo desde esas vertientes que nos permiten analizar lo que es la justicia social, podemos analizar la justicia curricular. Y entonces hay como tres categorías analíticas importantes para referirse a la justicia social, que son la idea de distribución, la idea de reconocimiento y la idea de participación. Ahora estoy trabajando con justicia social. ¿Qué es esta idea de distribución en relación con la justicia social? Como su nombre lo indica, esta idea de distribución está planteando que los derechos, las libertades, el respeto por uno mismo, la capacidad para tomar decisiones libres, digamos la riqueza, etcétera, se tiene que distribuir considerando los principios de igualdad, de equidad y de mérito. Distribuir, ¿sí? No concentrar, no la concentración de la riqueza. Esa es una cuestión importante. La segunda perspectiva, que es la de reconocimiento, digamos, implica que una verdadera justicia social lo que tiene que hacer es atender a la inclusión de los grupos que históricamente han sido marginados y vulnerables. Es decir, que los grupos hegemónicos han invisibilizado, han desconocido, han maltratado. Y la idea de participación en relación con la justicia social implica que todos los ciudadanos, en especial los que han sido excluidos y los que han sido
invisibilizados, digamos, sistemáticamente en las sociedades, digamos, capitalistas, digamos, adquieran una posición central para tomar decisiones, ¿sí?, tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Entonces, esta idea de distribución, reconocimiento y participación. O sea, distribución, todo para todos; reconocimiento, incluir a los que han sido excluidos; y participación, escuchar la voz de esos excluidos. Bien, entonces Rowan Connell va a plantear el concepto de justicia curricular de esta autora, lo toma Jorge Torres Santomé, digamos, y lo va a identificar con el cumplimiento de 3 principios en el currículum, que después lo voy a relacionar con la idea de justicia social. Ella dice, ¿cuándo un currículum es justo? Esa es la pregunta que se hace Rowan Connell. ¿Cuándo un currículum es justo? Y ella va a decir, cuando cumple 3 condiciones. Cuando atiende a los intereses de los menos favorecidos, cuando procura lo que se llama la educación común o el principio de ciudadanía, y cuando se ocupa de la producción y reproducción histórica de la igualdad. Entonces ella dice, si un currículum cumple estos 3 principios, ¿sí?, es justo. Si deja de cumplir con alguno de ellos, con uno solo que deje de cumplir, se convierte en un currículum injusto. ¿Por qué? Porque dice que si se desatiende alguno de estos principios, digamos, se producen injusticias sociales a partir de la justicia curricular. Es decir, el currículum contribuye, digamos, si no se cumplen estos 3 principios, digamos, a perpetuar la injusticia social. Entonces, en relación con esto, digamos, ella va a decir que el currículum hegemónico, va a decir Rowan Connell en un texto que se llama Escuelas y Justicia Social, ella va a decir que el currículum hegemónico margina otras formas de organización del conocimiento. ¿A qué se está refiriendo con esto? A que solo se concibe como conocimiento legítimo aquello que aparece consignado en el currículum. Lo que no está consignado en el currículum no es conocimiento legítimo. Y entonces ella dice eso, bueno, el currículum hegemónico lo que hace es eso, es marginar otras formas de organización del conocimiento que no están presentes en el currículum. Y dice además que ese currículum hegemónico está integrado en la estructura de poder de las instituciones educativas. Y dice que además ocupa todo el espacio curricular, al definir las ideas sobre lo que debe ser el aprendizaje que el sentido común dicta a la mayoría de las personas. Es decir, es un currículum, digamos, justamente que, tal como propio de los poderes hegemónicos, genera una instancia de legitimación del saber y de hegemonía, digamos, de la práctica escolar, digamos, ¿sí? Que excluye a los que históricamente han sido excluidos. Y entonces ella va a decir que la justicia curricular, ¿cuándo se va a materializar? Dice ella, a ver, ¿cómo se va a materializar? ¿Cómo atiende a los intereses de los menos favorecidos? ¿Cómo atiende al principio de educación común? ¿Y cómo atiende a esta cuestión de incluir a los menos favorecidos? Entonces ella dice, bueno, por ejemplo, digamos, ¿no? La justicia curricular, dice ella, se materializa, por ejemplo, cuando los temas y los contenidos se abordan desde la posición de los menos favorecidos. O sea que en un currículum práctico o tecnocrático, digamos, ¿sí?, podemos abordar los contenidos desde una perspectiva distinta a la que el poder hegemónico le asigna legitimidad. Entonces ella dice, por ejemplo, dice, plantear los temas económicos desde la situación de los pobres y no de los ricos. Establecer las cuestiones de género desde la posición de las mujeres. Plantear las relaciones territoriales desde la perspectiva de los pueblos originarios. Exponer la sexualidad desde la posición de los homosexuales. Dice, y así sucesivamente. Esta es una cuestión. La otra cuestión, digamos, que plantea esta perspectiva, y lo dice claramente Jurjo en este libro que yo les acabo de mencionar, La justicia curricular, el caballo de Troya de la cultura escolar, es que la justicia curricular, dice Jurjo, es el resultado de analizar el currículum que se diseña, se pone en acción, se evalúa y se investiga, tomando en consideración el grado en el que todo lo que se decide y hace en las aulas es respetuoso y atiende a las necesidades y urgencias
de todos los colectivos sociales. Les ayuda a verse, a analizarse, comprenderse y juzgarse en cuanto a personas éticas, solidarias, colaborativas y corresponsables de un proyecto más amplio de intervención sociopolítica destinado a construir un mundo más humano, justo y democrático. Por eso, la vinculación que existe, digamos, con la justicia social es que la justicia curricular, analizada desde la vertiente de la justicia social como distribución, esto todo a todos, priorizaría un currículum único, no un currículum diferenciado, donde a unos se les enseña unas cosas y a otros otras, digamos, y universal, dicen ellos, que garantice igualdad en el acceso y además dice la construcción de saberes esenciales para posibilitar el crecimiento humano e incorporar a los individuos a la vida democrática desde las edades más tempranas. Desde la vertiente del reconocimiento, ella dice, la justicia curricular puede ser entendida como el diseño y el desarrollo de estrategias educativas diversificadas que operen con base en principios de equidad para reconocer las diferencias e incluso las dificultades en el aprendizaje y ofrecer apoyos específicos a los estudiantes. Aquí está claramente la idea de inclusión, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que se entiende actualmente por inclusión, en donde ponemos a determinados chicos o a determinados jóvenes, digamos, en las aulas y que los profesores se arreglen como pueden. Y la idea de la justicia social como participación es que desde la escuela, o sea, desde el currículum, habría que generar condiciones para que la comunidad educativa participe y tome decisiones consensuadas y orientadas al bien común. Si yo hiciera un esquema, digamos, sí, ven, aquí estaría esta cuestión de las relaciones entre la justicia social y la justicia curricular, ¿no? O sea, la justicia curricular como distribución de saberes, ¿sí? Implicaría un currículum único y universal con énfasis en la igualdad. La justicia social como reconocimiento, la justicia curricular, perdón, como reconocimiento, implicaría diversificar las estrategias de enseñanza para poner énfasis en la equidad. Y la justicia curricular como participación implicaría tomar decisiones conjuntas y poner énfasis en los valores democráticos. Esto es una cuestión importante, y otra cuestión importante que hay que analizar es que desde esta perspectiva de la justicia curricular no se habla de igualdad, sino de equidad, que no es lo mismo, ¿sí? Digamos, ¿por qué? Porque a través de la igualdad, ¿qué procuramos? Otorgar condiciones parejas para que todos tengan las mismas oportunidades. Es decir, para que todos tengan igualdad de resultados. El problema es que cuando consideramos esta idea de la igualdad, donde aparecen, ¿no?, las condiciones parejas para que todos tengan las mismas oportunidades y obtengan los mismos resultados, digamos, estamos equivocando el camino porque no todos parten del mismo punto. O sea, no todos tienen condiciones parejas de inicio. Es decir, entonces, cuando damos a todos lo mismo, en realidad no estamos dando nada a nadie, ¿no? Entonces, desde la idea de equidad aparece esta cuestión de que las desigualdades son marcadas por diversos factores, por lo tanto, digamos, tratar como iguales a los desiguales, lo que hace es reforzar la desigualdad. Entonces, es sumamente importante, digamos, que existan lo que se llaman acciones compensatorias que rebasen la simple igualdad para dar más a quienes menos tienen, ¿no? Y aquí aparece una viñeta que a mí me gusta mucho, que es igualdad de oportunidades o justicia curricular, ¿no? Es decir, o sea, la falacia de la igualdad de oportunidades, ¿sí? El maestro dice, para que la selección sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen. Por favor, suban al árbol. ¿Y a quiénes le dice esto? Al pájaro, al mono, al pingüino, al elefante, al pez, a la foca y al perro. Bien, o sea, esta es la idea de igualdad de oportunidades. Todos, digamos, parten de la misma base. Ahora, ¿quiénes van a poder hacerlo? Solamente el pájaro y el mono. El resto no. Entonces, damos a todos lo mismo y por lo tanto, digamos, desatendemos a todos. Entonces, por eso, desde esta idea de justicia curricular aparece no la idea de igualdad, sino la idea de equidad. O sea, la idea de compensar
las diferencias, ¿sí? Y en el campo educativo, el European Group for Research on Equality in Education Systems, digamos, define lo que es un sistema educativo equitativo. Y ellos dicen, es aquel en que los resultados no están determinados por la pertenencia a ningún grupo. Y lo que se hace es compensar los diferentes puntos de origen. Entonces, ¿cuándo un sistema educativo será más equitativo que otro? Si las desigualdades son ventajosas para los más desfavorecidos. Y entonces, y hay que cuestionarse permanentemente entonces, cómo mejoramos la condición de los peor situados. Entonces, la diferencia entre la equidad y la igualdad es que la equidad compensa condiciones de desigualdad. Y tienen ustedes una viñeta muy interesante que lo muestra claramente, cuando aparece la cuestión de igualdad de oportunidades. Le damos a todos lo mismo. Este no lo necesita, este le viene bien, este no le sirve para nada. La equidad, o sea, compensar las diferencias, aquí está la idea de equidad, este que no necesita, este necesita uno, este necesita dos. Esto es lo que plantean estos teóricos, ¿sí? Y luego, entonces, aparece, digamos, la idea de equidad como el hacer frente a las desigualdades, considerando las diferencias para equiparar disparidades. La idea de equidad es la idea de reconocer y compensar las diferencias. Esto es lo que plantea entonces esta perspectiva de la justicia curricular. Y una pedagoga ecuatoriana muy importante, como es Rosa María Torres, dice algo en un texto, está en internet, lo pueden buscar, el texto se llama 12 tesis para el cambio educativo. Ella dice una cosa sumamente interesante, porque dice, no basta con democratizar la educación, es preciso democratizar el aprendizaje. Entonces dice, en vez de incentivos externos para estudiar, una oferta educativa atractiva y motivadora. En vez de aulas de recuperación, un modelo escolar flexible y adaptado a las necesidades de la pobreza. Eso entonces es la idea de justicia curricular. El otro concepto que yo les había planteado era el concepto de descolonización del currículo. Tomás Tadeu da Silva, un pedagogo brasileño, digamos, sostiene que el currículum oficial es un territorio colonizado. Colonizado, dice él, por los procesos de construcción derivados de los grupos hegemónicos, ¿sí? Está colonizado a partir de los conocimientos y las propuestas de enseñanza y de aprendizaje que se legitiman desde el currículo. Y entonces, en un texto, es un artículo que se llama Descolonizar el currículo, estrategias para una pedagogía crítica, que está en un libro, digamos, él propone una serie de acciones, dice él, para desoficializar el. Es bien interesante el planteo de Tomás Tadeu da Silva, porque él dice, por ejemplo, digamos, ¿no? Construir y elaborar materiales curriculares, ¿sí?, que reflejen las visiones alternativas de los grupos subordinados. De alguna manera es lo que planteaba Stenhouse, ¿no? Cuando había que aportar distintos materiales curriculares donde los problemas fueran vistos de distintas perspectivas y generar la discusión, ¿no? Y él dice acá Tomás Tadeu da Silva, trabajar con materiales curriculares que reflejen las visiones de los grupos subordinados. Dice, tomar las propias experiencias presentes y pasadas de los estudiantes como base para la producción y discusión de nuevos conocimientos. Dice, interrumpir, subvertir y desestabilizar los significados de las efemérides. Y después dice, centrarse en los problemas de nuestro tiempo. SIDA, pobreza, alienación y drogas, machismo y violencia, odio y racismo, homofobia y sexismo, ganancia y destrucción ambiental, exclusión, represión. Este texto, bien interesante, texto breve de Tomás Tadeu da Silva, está en este libro que se llama Cultura Política y Currículo. ¿Sí? Dicho esto, entonces, vamos ahora a partir de la actividad número 6, donde yo les pido que construyan ustedes su propio concepto de justicia curricular o amplíen este concepto de justicia curricular o lo recreen, como quieran, digamos, a partir de lo que está en las diapositivas, pero también a partir de 3 textos muy breves. Uno es de Antonio Bolívar, el otro es de Raúl Connell, por supuesto, y el otro es de Jurjo Torres Santomé. ¿Sí? Bien. Dicho esto, entonces, vamos al último tema que nos preocupa, que es
la evaluación curricular. ¿Cómo se evalúa el currículum? Una cuestión importante, ¿no? Porque no es el mismo modo de evaluar el currículum y presten atención que no estoy hablando de evaluación de los aprendizajes, estoy hablando de la evaluación del currículum, que no es lo mismo. Entonces, bueno, ¿cómo se evalúa el currículum? ¿Cómo se evalúa si el currículum, digamos, es un currículum viable, si es inviable, si se está cumpliendo con lo que tenemos previsto, no, etcétera? Bueno, hay distintos modos de evaluar el currículum y, por supuesto, cada perspectiva tendrá una visión distinta acerca de lo que es la evaluación curricular. Entonces, los técnicos dirán que el currículum se evalúa de una manera determinada, los prácticos dirán que se evalúa de otra manera, y los emancipadores o críticos dirán que se evalúa de otra manera, obviamente, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con este último tema, que es la evaluación curricular. Sin duda, así como la evaluación de los aprendizajes es una cuestión sumamente controversial, también la evaluación del currículum es sumamente controversial, porque obviamente, digamos, cada perspectiva teórica planteará un modelo de evaluación diferente. Y una cuestión interesante es que no se ha profundizado mucho sobre la evaluación curricular, no hay abundancia de investigación sobre la evaluación curricular, aunque esto realmente es un elemento central, ¿no? Porque en realidad la evaluación curricular lo que va a hacer es centrar y orientar los diferentes componentes del currículum, ¿no? Si los va a ver si hay que reconducirlos, si tienen potencial educativo el currículum, si no lo tiene, qué es lo que está pasando con el currículum, ¿no? Entonces, resulta llamativo que no haya abundancia de investigación en esta temática. Y por eso entonces nosotros decimos que la evaluación va a condicionar y determinar la evaluación curricular, la vida académica dentro y fuera del aula, porque en realidad, digamos, es un instrumento que nos va a permitir y nos va a permitir comprobar y validar, ¿no? Cuáles han sido las estrategias didácticas que se han usado, qué valor han tenido, cuáles han sido los procesos de aprendizaje de los estudiantes, y si el currículum se evalúa y se evalúa bien, sería un insumo importante para adoptar decisiones políticas al más alto nivel. Ahora bien, seguramente esta instancia de la evaluación curricular, por supuesto, que no tiene la misma consideración ni va a jugar el mismo papel en cada una de las perspectivas curriculares, como yo les anticipé recién, digamos. ¿Por qué? Y bueno, porque desde la perspectiva técnica, ¿para qué evaluamos? Evaluamos para controlar rendimiento de los estudiantes. Desde la perspectiva práctica, ¿para qué evaluamos? Evaluamos para comprender qué es lo que está sucediendo con el currículum. Y de la perspectiva crítica, ¿para qué evaluamos? Evaluamos para actuar en la transformación del currículum y por ende en la transformación de la sociedad. Entonces, vamos a analizar un poquitito cada una de estas tres perspectivas y con esto cerramos la cursada de este seminario. Vamos entonces a plantearnos primero la perspectiva técnica o la evaluación para el control, ¿sí? Es decir, el currículum entendido como producto, que es desde esta perspectiva, como ustedes habrán visto, digamos, lo más importante para este currículum, para este modelo, es la redacción de los objetivos. Eso es el componente más valioso de toda la planificación curricular, ¿sí? O sea, si yo redacto de manera clara y precisa los objetivos, cuando los objetivos están bien definidos, todo lo demás está determinado, ¿eh? No hay necesidad de otra cosa más que redactar bien los objetivos. Bueno, entonces, en esta forma de entender el currículum, o sea, comprobar simplemente si se cumplieron o no los objetivos que teníamos previstos de antemano, digamos, ¿sí? La evaluación aparece como un elemento de control a distintos niveles. Y piensen en los operativos nacionales de evaluación de calidad, ¿sí? Es decir, los profesores controlan a los alumnos, las escuelas controlan a los profesores y a los estudiantes, los administradores, las autoridades y los diseñadores de currículum controlan a todos y a cada uno de los estamentos anteriores, ¿no? ¿Sí? El currículum, la evaluación, digamos, sirve como una instancia de control, ¿no? Es decir, como un control de producto, digamos, en este modelo tecnocrático. Bien, ahora entonces, en este modelo, digamos, lo que se hace
es considerar la evaluación como una medición de conductas observables de los estudiantes. Es decir, ¿a qué se reduce la evaluación curricular? La evaluación curricular se reduce a medir el rendimiento de los estudiantes. Por eso aparece como una instancia separada de los procesos de enseñanza, es una actividad terminal, se supone que es objetiva y que es neutra, por eso la pueden llevar adelante cualquiera, digamos, no necesitan ser ni los propios profesores o maestros los que evalúan, ¿sí? Es decir, no hay acá ninguna dificultad y los operativos nacionales de evaluación de calidad lo demuestran, digamos que esta es una perspectiva absolutamente tecnocrática, y a este paradigma de esta evaluación, de esta perspectiva, se lo llama el paradigma agrícola botánico. Esta metáfora es una metáfora que acuñaron dos educadores norteamericanos, Daniel Staffelbeam y Anthony Skinfield, en un texto que se llama Evaluación Sistemática, Guía Teórica y Práctica. Estos autores hablan de este modelo como un paradigma agrícola botánico. Y ellos dicen, ¿por qué? Y ellos dicen, porque ellos dicen, los estudiantes, como si fueran cultivos, son sometidos a pretest, la famosa evaluación diagnóstica. Digamos, la planta joven dice que es pesada o valorada. Luego sometidos a distintas experiencias, son las experiencias de aprendizaje, las condiciones de tratamiento. Como consecuencia, dicen ellos, después de un cierto periodo de tiempo, los resultados, o sea, el crecimiento o la cosecha, se valoran para indicar la relativa eficiencia de los métodos, o sea, los fertilizantes utilizados. A mí me gusta mucho esta metáfora porque es bien interesante, ¿no? Acerca de este modelo de evaluación. Entonces, ¿qué proporcionan los estudios de este tipo, la evaluación del currículum de este tipo? Datos numéricos. O sea, nos permiten hacer análisis estadísticos. Es decir, y todo lo que se mide está medido para indicar la eficiencia del currículum. A veces se usan, digamos, variables como coeficientes de inteligencia, clase social, características personales, pero todo es codificado estadísticamente. Si todo aparece como un resultado numérico. Ralph Tyler, el autor, digamos, más importante del modelo tecnocrático, es considerado, así como su libro, Principios Básicos del Currículo, era considerado la Biblia del currículum, él es considerado el padre de la evaluación educativa, porque fue el primero que dio una visión metódica y científica de cómo debía ser la evaluación del currículum para que sirviera como modo de perfeccionar la calidad de la educación. La verdad que Tyler lo dice clarito. Él dice, el proceso de evaluación significa fundamentalmente determinar en qué medida el currículo y la enseñanza satisfacen realmente los objetivos de la educación. Él dice, a ver, digamos, no hay otra cosa más que medir si se alcanzaron los resultados o no. No hay otra cosa. Dice, puesto que los fines educativos consisten esencialmente en cambios que se operan en los seres humanos, perspectiva conductista, ¿sí? Cambio de conducta, digamos, es decir, transformaciones positivas en la conducta del estudiante, la evaluación es el proceso de determinar en qué medida se consiguen tales cambios. Es decir, si alcanzaron los resultados, no se alcanzaron los resultados, cambiaron, hasta dónde cambiaron los estudiantes. Nada más, no hay otro problema. Este es el planteo de Tyler. Entonces Tyler dice, bueno, ¿y cómo se hace una buena evaluación curricular entonces? Bueno, él dice, primero, como yo lo había dicho en el modelo, hay que proponer de manera inequívoca los objetivos de comportamiento que nosotros después queremos comprobar si se cumplieron o no. Identificar las situaciones que le van a dar al estudiante la oportunidad de expresar, digamos, el comportamiento incorporado en ese objetivo, seleccionar los instrumentos de evaluación adecuados para verificar la objetividad, la confiabilidad y la validez de esos instrumentos, digamos, ¿sí? Luego sigue diciendo Tyler, utilizar los instrumentos para obtener una información sustantiva, comparar los resultados obtenidos de varios instrumentos antes y después de los periodos estudiados, diagnóstico y evaluación sumativa, para estimar, digamos, la magnitud del cambio, analizar los resultados, fíjense, ¿no? O sea, analizamos los resultados del rendimiento de los estudiantes como único factor, digamos, de comprobación del éxito o del fracaso del currículum, para determinar las fortalezas y las debilidades del currículo.
e identificar posibles explicaciones para las mismas. Y después dice utilizar los resultados para realizar las modificaciones necesarias en el currículum. Y entonces, dice Tyler, para que la evaluación sea efectiva, para que se cumplan estas condiciones que yo planteo, dice Tyler, la evaluación tiene que ser, primero, compatible con los objetivos. O sea, solo hay que medir si se alcanzaron o no y hasta dónde los objetivos que teníamos previstos, ¿sí? Es decir, que son los rendimientos curriculares importantes. La evaluación tiene que ser amplia, o sea, hay que usar muchos recursos técnicos, muchos instrumentos de evaluación, dice Tyler. Después dice, tiene que ser válida, es decir, la evaluación tiene que servir para poner de manifiesto si se cumplió o no se cumplió la conducta exigida. Y hay que dejar afuera todo factor extraño, toda cosa que no mida cuánto se cumplieron los objetivos. Tiene que ser analítica, porque hay que medir con claridad y con precisión las diferencias entre los individuos, entonces hay que dividir los grandes bloques de conducta en unidades más pequeñas, ¿sí? Y además, dice Tyler, tiene que ser continua. Tiene que comenzar con un diagnóstico al comienzo del programa, tiene que continuar a través del desarrollo y tiene que terminar con algún control que sea apropiado para llegar a conclusiones válidas. Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Esto es este modelo. Bien. Bueno, ahora, ¿qué se le critica a este modelo de evaluación curricular? ¿Qué se le critica a este modelo de cómo evalúa el currículum? Se le critica que intenta ordenar la compleja realidad educativa como si todo lo que sucede fuera previsible y controlable. Genera un empobrecimiento de la práctica, ¿por qué? Porque solo se dedica a comprobar lo que se previó, pero digamos, menosprecia, deja fuera todos los conocimientos, valores, culturas, problemas que no fueron incluidos y que a lo mejor son más importantes que lo que se previó, ¿no? Después, digamos, olvida este modelo, dice que lo que se aprende no se puede ordenar totalmente de acuerdo con los temas de una disciplina, ni con un programa más o menos detallado. Ya vimos currículum real, o sea, una cosa es lo que se aprende, otra cosa es lo que se enseña, vimos currículum oculto, currículum nulo, excluye modos alternativos de pensar y de organizar la enseñanza y la experiencia de los estudiantes, porque, digamos, como se controla solo lo que yo quiero controlar, eso implica una restricción arbitraria al objeto de estudio. Y la otra cuestión que es sumamente importante, digamos, es que desconoce el papel determinante de la ideología de los profesores y de los estudiantes, que son los que modelan, en última instancia, en el currículum real, esa prescripción, digamos, que no se consideran en las definiciones oficiales. Así estamos entonces con la evaluación del currículum desde la perspectiva tecnocrática. ¿Cómo se evalúa el currículum desde la perspectiva práctica? O sea, evaluar para comprender cómo se vivencia el currículum. Es decir, qué significado, qué valores le otorgan los actores a esa práctica curricular que se está llevando adelante. Entonces, digamos, aquí, desde la evaluación del currículum, desde una perspectiva práctica, por supuesto, no se considera, porque se plantea que es una cuestión absolutamente descontextuada, evaluar, digamos, los objetivos previos como una instancia final. Es decir, la evaluación aquí no se puede concebir como algo separado de los procesos didácticos ni del desarrollo del currículum. Entonces, en lugar de una evaluación de resultados, lo que se hace aquí es una evaluación de procesos. Lo que se hace es considerar la marcha del currículum. ¿Por qué? Porque dicen estos teóricos, si yo evalúo o controlo el resultado, digamos, bueno, la medición lo que me va a dar es hasta dónde llegué, pero no puedo revertir eso. En cambio, si yo voy evaluando procesos, voy viendo cómo funciona el currículum, puedo ir tomando decisiones que vayan mejorando la práctica del currículum. Entonces, por eso, la preocupación básica de la evaluación del currículum desde la perspectiva práctica es describir e interpretar lo que está sucediendo con el currículum. Digamos, acá no cuenta la medición y la predicción. Es decir, estos autores dicen, ¿no?, que la evaluación curricular tiene que dar cuenta de la dinámica educativa real. Es decir, bueno, a ver, vamos a ver lo que está efectivamente sucediendo con la puesta en práctica del currículum.
en esta escuela, porque la educación es una práctica situada. ¿Y cómo se sabe lo que está efectivamente sucediendo con el currículum en esta escuela? A partir de la información vivencial y directa que dan los actores comprometidos. Es decir, no se puede obviar, digamos, ¿sí?, las representaciones que los actores tienen sobre el proceso curricular. Por eso, aquí los evaluadores lo que hacen es formar parte del equipo de diseño y desarrollo del programa, pero van a cumplir una función de orientación, o sea, de promoción, una tarea neutral, porque su función es favorecer el diálogo, la discusión, la búsqueda y el análisis de los actores comprometidos con la marcha del currículum, que son los verdaderos evaluadores, ¿sí?, que van a ir activando el pensamiento y que los va a guiar de alguna manera para comprender y valorar el funcionamiento real del currículum, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese funcionamiento real del currículum deviene de triangular las distintas interpretaciones de los participantes. Es decir, los evaluadores ayudan a desnaturalizar la práctica, pero no imponen pensamiento. Es decir, no juzgan lo que está bien o lo que está mal. Es una cuestión importante en este sentido. Dos autores ingleses, Parlett y Hamilton, en el año 1976 acuñaron un concepto que a mi juicio es el más feliz, digamos, para pensar este modelo de evaluación curricular, donde ellos hablan de evaluación iluminativa, porque ellos dicen, ¿qué hacemos con la evaluación curricular? Lo que hacemos es descubrir y documentar cómo está funcionando el currículum, cómo influyen en él las diferentes situaciones escolares en las que se aplica, qué ventajas y desventajas encuentran en él los actores comprometidos en su aplicación, cómo afecta este proceso curricular a las actividades de los estudiantes y a los procesos de enseñanza. Y por otra parte, digamos, ayuda a discernir y a discutir cuáles son las características más significativas que hemos encontrado en esta escuela, ¿sí?, en la marcha del currículum, cuáles son los sucesos más frecuentes que se han sucedido en esta escuela, con la marcha del currículum, y cuáles son los procesos críticos en esta escuela que se derivan del desarrollo curricular. Y por eso ellos, digamos, en este libro, la evaluación como iluminación, es interesantísima la metáfora, es muy feliz para mí. Malcolm Parlett y David Hamilton dicen, la tarea, o sea, lo que tiene que hacer el evaluador, ¿no?, el que ayuda, digamos, es proporcionar un punto de vista comprensivo de la compleja realidad que rodea al proyecto. En resumen, dicen ellos, la tarea es iluminar. En su informe, por tanto, el evaluador tiene como meta agudizar la discusión, desenredar complejidades, aislar lo significativo de lo trivial y aumentar el nivel de sofisticación del debate. Es bien interesante porque justamente, digamos, lo que se plantea desde esta perspectiva es, bueno, cómo a partir de la información vivencial de los actores comprometidos con la marcha del currículum, digamos, sí, es que vamos a poder pensar procesos de mejora, procesos de cambio, etc. Bueno, entonces, ¿cómo se lleva adelante esta evaluación del currículum? ¿Cómo se lleva adelante? Bueno, digamos, desde esta perspectiva, estos autores afirman que hay 3 etapas que lleva adelante una evaluación iluminativa. La primera etapa es la etapa de exploración, es decir, a partir de lluvia de ideas se considera toda la amplia gama de variables que los actores comprometidos con la marcha del currículum, digamos, sí, creen que afectan el desarrollo del currículum. El investigador se tiene que familiarizar, el evaluador o el investigador, ¿no? Se tiene que familiarizar profundamente con la realidad diaria de las situaciones que se están estudiando, si no es que viene, toma una prueba y se va, es alguien que participa de la cultura institucional, no intenta controlar, manipular o eliminar variables, es decir, lo que hace es fotografiar la escena, identificar sus características importantes y comprender las relaciones que se dan entre las creencias y las prácticas de los actores involucrados. Es decir, ayuda, ¿no?, a ver lo que en el fragor cotidiano a veces no se ve, pero digamos, no intenta ni controlar, ni manipular, ni eliminar variables. Luego de esa etapa de exploración viene la etapa de investigación. Entonces,
digamos, de todo eso que se ha reconocido, digamos, ¿sí? Lo que se hace es seleccionar un determinado número de fenómenos o de acontecimientos o de conjuntos de opiniones de los participantes para sobre esos hacer una indagación más selectiva, más prolongada. Y finalmente viene la etapa de la explicación, es decir, en la cual se establecen los principios generales que subyacen a la organización del proyecto, es decir, se buscan causas, efectos en el funcionamiento del currículum, se identifican los logros, los hallazgos particulares, digamos, ¿sí? Se confronta la información obtenida con las interpretaciones alternativas de los actores involucrados, de modo que, digamos, la evaluación del currículum es una evaluación de carácter participativo, ¿no? Por eso, digamos, podríamos decir que la evaluación iluminativa podría resumirse así. Los investigadores observan, luego preguntan y después tratan de explicar, ¿sí? Entonces, lo que se hace es construir, elaborar un perfil informativo a partir de los datos, ¿sí? Aportados por 4 instrumentos: por la observación directa, por las entrevistas, por los cuestionarios y test y por las fuentes documentales e históricas. Este es entonces el modelo de evaluación curricular práctica. Y ahora vamos a trabajar con la evaluación, digamos, desde la perspectiva crítica, o sea, la evaluación para la acción. Entonces, ¿qué pasa con esta evaluación? Bueno, entonces, cuando hablamos del currículum como praxis, por supuesto que no hay separación entre los diferentes procesos correspondientes al mismo. Acuérdense de la espiral que yo les mostré de la investigación-acción. Entonces, diseño, difusión, implementación, evaluación e innovación curricular, todos, digamos, entran en una espiral, ¿no? En una progresión helicoidal, como una hélice, podríamos decir, ¿no? O sea, digamos, es imposible aceptar separación entre estos momentos, eso es lo que plantea el enfoque tecnocrático, y entonces no se puede abstraer la evaluación como si fuera un elemento independiente del propio proceso del currículum. Por eso Shirley Grandy, en este libro, Producto o Praxis del Currículum, va a decir, desde un enfoque emancipador, la evaluación no puede plantearse como un aspecto separado del proceso de construcción del currículum. Un poder emancipador significa la emancipación de la evaluación externa del trabajo de los prácticos. Si acá no entra a evaluar nadie que no haya participado de la marcha del currículum, ¿sí? Por eso dice, se evalúa ¿para qué? Para decidir la práctica. Y se actúa luego como fruto de esa evaluación. Es decir, acuérdense la espiral de la investigación-acción, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios importantes para evaluar el currículum? Primero, la autonomía y la igualdad de los individuos del grupo, todos se evalúan. La participación en la toma de decisiones, el ambiente de aprendizaje creado, la argumentación sobre los juicios que se defienden, bueno, y algunas otras cosas, ¿no? Por eso Shirley Grandy va a decir, la evaluación no consiste en considerar sin más el trabajo de aprendizaje. Es decir, esta es la crítica a la evaluación curricular tecnocrática, ¿no? Donde lo que se evalúa es el rendimiento del estudiante, sino que abarca una crítica de lo aprendido, así como de las interacciones que se producen en la situación de aprendizaje. Y entonces, esta evaluación, por supuesto, se tiene que llevar a cabo de una manera participativa y de una manera colaborativa, exclusivamente por los actores implicados en las situaciones educativas que vamos a evaluar, porque son los únicos capaces de comprender en profundidad los fenómenos que acontecen en el contexto. Por eso ella dice, en el mismo libro Shirley Grandy va a decir, en ningún momento, si la acción está informada por un interés emancipador, los agentes externos estarán legitimados para emitir esos juicios. Y entonces, descubrir, evidenciar y poner al servicio público las contradicciones, las razones subyacentes, los elementos que facilitan la comprensión, los intereses ocultos de toda práctica y teoría educativa, y tomar decisiones fundamentadas como consecuencia de la reflexión crítica para producir transformaciones sociales, digamos, ¿sí? Es lo que se debe lograr con la evaluación educativa desde este interés emancipador. ¿Cómo se hace entonces? Bueno, entonces,
Consecuente con este modelo, surge la llamada evaluación para la justicia social, que va a responder a los siguientes principios. La evaluación tiene que ser democrática y participativa, es decir, tiene que concebir, no es una práctica unidireccional, donde alguien evalúa a otro. Es una actividad democrática, en la que se tienen en cuenta las ideas, las reflexiones, las necesidades, las opiniones de todos los actores involucrados en el proceso curricular, buscando soluciones y tomando decisiones de forma conjunta. Y también la evaluación tiene que ser crítica, ¿sí? Tiene que contribuir a que los actores comprometidos sean críticos y reflexivos con las situaciones de injusticia social existentes en su entorno y en el mundo. Y después, dicen estos autores, tiene que ser promotora de la acción social. Es decir, no basta con que los actores sean conscientes de la realidad, eso dirían los prácticos, ¿sí? Sino que es fundamental que sea cuantitativa e inclusiva. O sea, tiene que ser una evaluación variada, cualitativa, creativa y continua para potenciar el aprendizaje de todos los actores y tiene que borrar, digamos, todo tipo de desigualdad, tanto en el aula como en la escuela. Y finalmente tiene que ser culturalmente sensible, es decir, tiene que reconocer y valorar y aprender de todos los actores, respetando su cultura, su género y su condición social. Por eso, para terminar, viene la actividad número 7, ¿sí? ¿Sí? Donde, de acuerdo con lo que yo acabo de decir, digamos, tendrían que ustedes analizar y comentar estos enunciados que están acá. Es decir, los alumnos y su rendimiento no deben ser el único objeto de la evaluación curricular, los resultados o impactos no deben ser los únicos factores observados cuando se evalúa un currículum, y la evaluación del currículum tiene que proporcionar información para la planificación, la mejora de la práctica y la distribución de responsabilidades. Y con esto cerramos el desarrollo del seminario. Por lo tanto, entonces ahora, digamos, lo que vamos a hacer es cuáles son los comentarios que ustedes tienen y les voy a pedir una evaluación general del desarrollo de este seminario. Escucho ofertas. Buenos días, profe. Bueno, yo quiero agradecerle mucho los enfoques que nos ha brindado para comprender mejor el tema del currículo, la evaluación, las tareas. Para mí todo ha sido perfecto. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, escucho, vamos, comentarios, lo que ustedes quieran. Y después sí me interesa una evaluación del curso, ¿no? Profesor, buenos días. Buenos días. Estaba pensando a medida que lo escuchaba que este asunto del currículo, bueno, y so pena de que mis compañeros opinen lo contrario, no nos lo tomamos tan en serio en los colegios, bueno, que es el escenario en el que yo me desenvuelvo. Pienso que escuchándolo descubro que, claro, pues es que evidentemente es más sencillo adoptar lo que ya está establecido y ponerlo en marcha que darme a la tarea de considerar todos estos elementos. No con eso quiero señalar que la actitud del maestro sea facilista, simplista y perezosa, si se quiere. No, seguro. Pero finalmente es un ejercicio que exige justamente un proceso de reflexión y de consideración de otros aspectos a los que habitualmente no consideramos. Claro. Actualmente no soy maestro de aula, pero siento yo en las experiencias que acompaño que la preocupación está más centrada en el hecho de desarrollar, centrada en la concepción de currículo entendida como plan de estudios y en la ejecución de la misma, que justamente el proceso de reflexión de todos estos elementos y mucho menos de la evaluación del mismo, del currículo, desde un carácter emancipador. Entonces, pues es como el comentario que me queda luego de haber escuchado la sesión de hoy, bueno, y todas las sesiones. Bien, bueno, sí, realmente, ¿no? Digamos, esto invita a una reflexión profunda sobre lo que hacemos en las aulas. Doctor Fernando, muy sí, buenos Sandra, días. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la información suministrada durante este seminario.
realmente ha sido un aprendizaje muy significativo para mí. Yo soy colombiana, actualmente trabajo con el SENA, que es una institución de educación que es sui generis en Colombia. Tenemos formación para el trabajo y desarrollo humano, pero también tenemos programas de educación superior. Ujú. Inicialmente, cuando empecé con este doctorado, yo trabajaba con el INPE, que es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, y mi tesis doctoral quería enfocarla en la educación en el penitenciarismo. De Ajá, hecho, tengo algunos referentes que me han ayudado con esta tarea, ajá, incluso el doctor Escarfó de Argentina. Sin ujú. embargo, ahora escuchando su seminario, doctor, escuchando toda la información que usted nos ha suministrado, creo que mi tesis doctoral se va a enfocar por el tema del modelo pedagógico por competencias, porque es como actualmente desarrollamos la formación nosotros en el SENA. Ajá. Y teniendo en cuenta que hay pocas investigaciones y que me desempeño en este momento en esa institución, en realidad agradezco muchísimo la información que usted ha suministrado, el aprendizaje que he tenido a través de sus seminarios. Y pues nada, me resta solamente agradecerle y decirle que me ha puesto a dudar con mi tesis doctoral a estas alturas de la vida. Me preocupa un poco, pero creo que le voy a apuntar a esa tarea en este momento. Entonces, Bueno, muchas gracias por todo y bendiciones, doctor. bueno, muchas gracias, muchas gracias. Agradecerle por toda su iluminación, porque también a pesar de haber trabajado estos conceptos con mis gerantes, me voy iluminada y preocupada, porque en Colombia hablar de esa emancipación, ya pues de una vez a uno lo van tildando de que es guerrillero o que tiene otras intenciones. Entonces, es cómo entonces uno hacer su trabajo que es justo, que es necesario para nivelar la cancha para todos nuestros estudiantes. Entonces, es una preocupación, pero me voy iluminada y muchas gracias, profe. Bueno, me alegro, me alegro. Profesor, Sí, pues yo en primer lugar, pues Álvaro. antes de reconocer que realmente esta ha sido una cátedra valiosa, grande, en el sentido de que usted ha usado una metodología muy precisa para llegarle a uno al razonamiento y entender la educación como tal. El hilo conductor que usted ha usado ha sido preciso. Los referentes que usa son precisos, contundentes. Y no hay mejor manera de hacerlo como usted lo ha hecho. Pero yo tengo unos interrogantes que me gustaría que discutamos. Sí, señor. Y es el siguiente. Si no siempre se aprende lo que se enseña, yo me atrevería a decir también que el currículo oculto, en donde de alguna manera intencional se quiere mandar un mensaje subliminal para que la formación de quienes educamos lleve una semilla de la institución, una semilla de lo que se quiere mostrar como producto final de ese egresado. Pero también observo que esa fuerza que tienen esos currículos ocultos normalmente se ocurre mucho en las escuelas religiosas y entidades privadas, sobre todo en Colombia. Hay una atenuada fuerza en tener un currículo nulo, en desconocer que muchas veces lo que no se enseña es quizás a veces más importante que lo que se enseña, usted lo dijo. Pues yo quisiera que usted me dijera si esa relación que hay entre el currículo oculto y el currículo nulo es directamente proporcional, que casi siempre observa uno que en este tipo de entidades ocurre lo siguiente, sobre todo cuando estamos en unos sistemas económicos, como el caso de Colombia, que es un sistema económico neoliberal, impuesto en los últimos 20 años por los gobiernos de turno, nos hemos sometido a este tipo de circunstancias. Le agradezco, profesor, de corazón, la manera como usted ha llegado a mí en mi formación en este doctorado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Te respondo lo que me preguntaste. En realidad, digamos, no sé si hay una cuestión proporcional entre lo oculto y lo nulo. Lo oculto, digamos, es aquello que sin intención se aprende. Cuando el estudiante te dice, por ejemplo, digamos, eso no lo voy a estudiar porque no va a entrar en la prueba, digamos, ¿sí? Digamos, eso es un aprendizaje que ha realizado en la escuela, porque, donde sin decir nada, los profesores
solo se limitan a controlar lo que ellos dieron o dijeron. Yo he observado, y lo digo desde mi experiencia, en donde es más fuerte ese currículo oculto, con mayor razón es más fuerte el currículo nulo. A eso me refiero. Entonces la pregunta bueno, si hay una relación directamente proporcional entre los tipos de situaciones. No hay relación directa y proporcional. Eso tiene que ver, digamos, con la marcha del currículum en cada institución. Hay veces Ahora sí, que por eso. Ahora sí me hay veces que no. Eso no tiene nada que ver. Bien. Bueno, no sé si alguien más quiere plantear alguna cuestión. Ruth, te escucho. Buenos días a usted y a Buenos días. Creo que siento además que este seminario que hemos recibido de usted, en la que generosamente nos ha compartido todo este saber, además de llevarnos a la reflexión, es un llamado a la conciencia del ser maestro, porque en medio de esta sociedad tan convulsionada, especialmente la colombiana, en la que se ha demostrado hasta la saciedad que en las políticas gubernamentales educativas prima más el factor económico que el componente humano, la dimensión de implantar, de impartir una educación humana para el desarrollo del ser, en cuanto al ser. Más ha sido más una educación del ser obrero, trabajador, empleado, exitoso. No se comparan las dos cosas. Desde la primera clase suya nos ha venido llevando de la mano a un despertar de conciencia de docente, y yo valoro mucho eso. ¿Y por qué? Porque yo había cursado algunos módulos, algunos seminarios de teoría curricular, y se limitaban a exponernos los paradigmas, y ahí, sin mayor crítica, sin mayor, como a repetir qué contenía uno, qué contenía el otro y el otro. Y este seminario ha sido apasionante, totalmente diferente. Un llevarnos al rol social que verdaderamente tenemos que cumplir los maestros para despertar nuevas ciudadanías, para despertar verdaderamente, formar hombres libres, hombres y mujeres libres, autónomos, capaces de decidir sobre sus destinos y no subyugados o dominados por una cosa o por la otra. Y no quiero decir con eso que la libertad está ligada, como se nos pretende hacer saber ahora, o se nos pretende imbuir, que la libertad está ligada a cuánto dinero tienes en tu billetera. La libertad, eso está más ligado a cómo tú ves el mundo y cómo te enfrentas a él y qué haces. Sin duda. Entonces a mí me parece muy valioso agradecerle, expresarle mi gratitud infinita por este seminario que yo digo, teníamos una semillita ahí de cosquillas. Yo siempre en mis otros seminarios decía, y le decía a mis compañeros, que nosotros como maestros tenemos que usar la enseñanza de las ciencias como un pretexto para enseñar, para el desarrollo del ser humano, para el desarrollo del ser. Porque es que con estos currículos que nos imponen desde el Ministerio de Educación, yo no entiendo por qué en Colombia existen unos derechos básicos de educación, que no es otra cosa que lo mínimo que el niño tiene que aprender. A mí me parece un insulto a la inteligencia de los niños. ¿Cómo que nos vamos a quedar los maestros enseñando lo mínimo?
no hay derecho, pero a eso nos colocan, porque nos ponen a escoger entre educar para el ser o educar para el tener. Y yo sí creo que nosotros tenemos que cambiar esa actitud, sobre todo cómo enseñamos y cómo lo llevamos a cabo desde la clase. ¿Qué me preocupa? ¿Qué me preocupa? Que ojalá que no todos los maestros tengamos esta información, tengamos acceso, que ojalá esto pudiese ser dominio público y de pronto que sí lo es, pero muchas veces no conocemos el camino para enseñarle a otros, a nuestros iguales, a nuestros pares, para hacer como una causa común y mirar cómo cambiamos de a poquito esta sociedad, especialmente esta sociedad colombiana, que de pronto no dista mucho de la latinoamericana, pero que aquí hay unas profundidades y unas particularidades muy sui generis en Colombia por las mismas situaciones. Entonces, bueno, quería compartir esa grata impresión que usted nos ha dejado, expresarle una vez más mi gratitud, está generoso que usted nos ha dejado, y creo que eso nos obliga a un cambio necesario en la práctica docente. Sí, la práctica docente es una práctica veamos social. A ver si somos capaces. El reto es ese. Correcto. Gracias. No, por favor. La práctica docente es una práctica social, ¿no? Como práctica social está implicada, digamos, a través de una cantidad de factores y sobredeterminaciones, ¿no? Álvaro, ¿habías levantado la mano? Profesor, buenos días. Buenos días. No, qué pena. ¿Álvaro va a hablar? No, yo no he levantado la mano. Ah, porque veía una manito ahí, Álvaro. Bueno, te escucho. Camilo Rodríguez tiene la mano, Camilo Rodríguez. Bueno. ¿Camilo va a hablar? Sí, es una pregunta, profesor, en sintonía con la observación que señalé hace algunos minutos, y es, ¿conoce alguna experiencia donde se haga evaluación del currículo desde este último paradigma señalado, emancipatorio? ¿El emancipador? No conozco. No hay. No hay, digamos, desde un currículum oficial. Sí se hace desde cuando estas perspectivas curriculares emancipadoras provienen de organismos de base o provienen de gremios o de organizaciones no gubernamentales, ¿no? Es decir, esto lo hacía Paulo Freire, por ejemplo, cuando trabajaba con el campesinado. Esto es lo que hacía Freire, pero no desde un currículum oficial no hay. No hay porque no hay un currículum oficial de carácter emancipador. Gracias, ¿Sí? profe. No, por favor. Sí, no sé quién estaba ahora. Jonathan Gómez, profe, buenos días. Jonathan, buenos días. Bueno, profe, voy a hacer una evaluación muy general de todas las 5 clases que hemos tenido a lo largo de este seminario. De alguna manera, creo yo que me recojo en lo que decían algunos compañeros, de que fue una cursada totalmente distinta por las temáticas trabajadas, pero también yo agradezco muchísimo toda la bibliografía que usted ponía y que por supuesto le preocupa a uno todavía no estar leyendo varios autores que son, me parece a mí, pieza fundamental, es decir, hacen parte tal vez como podríamos hablar de un canon en la parte de la conceptualización de lo que debería ser el currículo desde diferentes perspectivas, ¿sí? Entonces, eso me gustó muchísimo. También el manejo que se le dio a la temática, efectivamente, para ver no solamente, constantemente nos hablan de las miradas emancipadoras, pero también creo que es necesario dar cuenta de lo que antes había en el caso de la práctica y la técnica. No obstante, cuando creo que abordamos estos enfoques, me refiero al técnico y al práctico,
Me parece que de alguna forma, más que todo en el tecnocrático, en este caso el técnico, si bien es cierto, lo reconocimos, vimos sus falencias, le dimos palo, entre comillas, como se dice acá en algunas regiones de Colombia, siento que de todas formas nos cerramos un poco a esa mirada técnica que desde mi perspectiva me parece de todas formas necesaria, porque es como si desconociéramos también de que hay distintos estudiantes que no piensan así uno les haga el ejercicio emancipador y demás, de que hay otras miradas y hay otras competencias por desarrollar y que también necesitamos formar ciudadanos dentro de un país en donde lastimosamente la democracia constantemente está desequilibrada. A ellos no les importa eso y uno trata incluso de hablar con ellos personalmente dentro del aula de escuela, en la escuela, y dicen, no, es más, yo estoy viniendo acá a la escuela pues porque me toca, porque me mandan, no es porque yo quiera estar, porque nada de esto me interesa, no me interesa, yo quiero ser es mecánico, yo quiero ser, arreglar motos, a mí me apasionan son las motos, o está la chica, profe, es que yo no quiero entrar a la universidad porque no, ni tengo posibilidades porque no me las dan, o a veces ni siquiera es por las posibilidades, sino porque no me interesa eso. Quiero ser peluquera porque mi papá fue peluquero, mi mamá es peluquera, mi tía es peluquera, tenemos un salón de belleza, en fin, hay tantas perspectivas que de alguna forma, ¿qué es lo que da esa posibilidad de entrar a que ella sea de pronto una mejor peluquera? Pues la educación técnica, donde hay otras miradas, otras perspectivas y que se desarrollan otras competencias. Y de alguna forma, entonces, cuando escucho a los compañeros que hablan de pronto de dar un poco una crítica hacia el SENA, pues es que el SENA finalmente también está respondiendo a otro tipo de educación de la cual hay otras personas que también están interesadas en ese tipo de educación. Ahora bien, en cuanto al enfoque emancipador, profe, suena tan romántico esto que usted nos dice y suena tan espectacular de llegarlo a trabajar, pero resulta que acá en Colombia hay algo que se llama la ultraderecha y esa ultraderecha fueron los que conformaron grupos paramilitares. Y acá resulta que el que empieza a educar desde la emancipación, profe, le voy a decir algo, acá nos matan, acá matan a los líderes sociales y un maestro es considerado incluso en estas regiones líderes sociales y por eso nos decapitan y siguen habiendo masacres y nadie sabe y llevamos años en esto tratando de averiguar quiénes son los que nos están matando y nunca hay resultados. Y aquí, como dice Cristina Peri Rossi, tal vez en un cuento que usted haya leído, aquí pasan cosas raras, pero aquí nadie sabe nada. Y entonces esos modelos emancipatorios a veces se nos quedan dentro de nuestra cabeza porque lastimosamente estamos amedrentados por el mismo sistema en que de alguna manera si hablamos y empezamos a enseñar desde empezar a mirar lo que hace el Estado con las políticas, con la desigualdad y demás, los está poniendo a pensar, nos mandan un panfleto, nos mandan cosas a la casa, nos dicen tienen 24 horas para salir de acá. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Entonces, por supuesto que es necesario y tal vez desde las ciudades, las cabeceras, se pueda trabajar desde una emancipación, pero también esa emancipación hay que cogerla con pinzas, reconociendo los contextos sociales desde los cuales hay algunos maestros en los que estamos trabajando y donde es más difícil trabajar ese tipo de enfoque y que por supuesto a uno le da rabia, a uno le da tristeza, pero nos toca, porque tampoco no hay muchos maestros que estén dispuestos a venir acá a estas periferias donde no llega nadie, no llega ni el agua, no llega ni el Estado, no llega absolutamente nada, pero sí llegan los paramilitares, sí llega la guerra, sí llegan las balas, sí llegan las amenazas y demás, y donde no hay un control político, sino que lastimosamente estamos determinados a los controles que hacen el narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla, las disidencias, entre otros. Esos son mis aportes relacionados a su seminario. Muchísimas gracias a usted y a los compañeros que a lo largo de estas diferentes sesiones tuvieron su voz y participación para nutrir muchísimo más el curso. Muchas gracias. No, al contrario. Yo, acuerdo en esto que decís de, digamos, cuando el muchacho te dice yo quiero arreglar una moto o la muchacha te dice yo quiero ser una peluquera, digamos, me parece fantástico y creo que no necesitas otro tipo de instrucción más que la técnica para ser peluquero o peluquera
o para arreglar una moto, eso sin duda. Ahora, digamos, pero además de ser peluquero, peluquera, arreglar moto, etcétera, sos un ciudadano y sos una ciudadana. Entonces, digo, ¿no? La idea de lo técnico, lo tecnocrático, para aprender un oficio me parece fantástico. Pero vos no sos solamente un mecánico de moto, sos un mecánico de moto que vas a ser, o que sos un ciudadano, y que además sos padre de familia, sos tío, hermano, primo, etcétera, digamos, y tomás decisiones a lo largo de tu vida, que no tienen que ver solo con la peluquería o con el arreglar motos. Entonces creo que la educación tiene que ayudar a eso justamente, ¿no? A un ejercicio de ciudadanía. Digamos, y entonces, si vos te centrás solo en lo utilitario, en el técnico de la moto, o en el peluquero o la peluquera, etcétera, digamos, reducís absolutamente la esfera de ejercicio de la ciudadanía de la gente. Entonces, para cuestiones puntuales me parece fantástico lo tecnocrático. O sea, sí, si yo quiero ser peluquero, bueno, yo tengo que saber, digamos, cómo se toma la tijera, cómo se agarra el peine, cómo se ponen los ruleros, ninguna duda. Digamos, y para eso no necesito otra cosa más que eso. Ahora bien, yo voy a ser peluquero o peluquera en una sociedad, digamos, y voy a ejercer derechos ciudadanos, voy a tener derechos ciudadanos, y voy a tener libertades y voy a tener obligaciones, digamos, y voy a tener que leer la realidad, más allá de ser peluquero o de ser peluquera. Entonces, en ese sentido me parece que el enfoque tecnocrático, digamos, es criticable y no alcanza. O sea, para formar un buen peluquero, sin duda que está bien, digamos, y no se pretende otra cosa. Ahora, ese peluquero no es solo peluquero o peluquera, digamos, es alguien, digamos, ¿sí?, que tiene que comprender y leer el mundo, digamos, porque está viviendo en un mundo y tiene que saber lo que le está pasando, y tiene que tomar decisiones en ese mundo, más allá de peinar o de cortar el pelo. Entonces, la educación tiene que servir para eso. Digamos. Entonces, en ese sentido es criticable la cuestión tecnocrática. No creo, no es criticable si yo quiero formar para un oficio, sin duda. Ahora, si solo, digamos, adiestro para el oficio, digamos, es una educación muy pobre. No solamente muy pobre, sino que es alienante. Porque, digamos, porque no le doy a la persona la posibilidad, digamos, de comprender el mundo, digamos, sino de aceptar lo que existe. Eso es lo que me parece, y la crítica que se hace a lo tecnocrático, ¿no? Y con respecto a lo que dices de que el emancipador es romántico, sí, claro, por eso ningún sistema educativo ha sostenido un modelo emancipador. No lo vas a conseguir ver en ningún sistema educativo, salvo, digamos, en acciones libertarias como la que llevó adelante Paulo Freire en su momento y otra gente, pero desde fuera del sistema educativo, no desde el sistema educativo. ¿Sí? Ese es un poquitito mi aporte. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera aportar. Si no, cerraríamos acá. Sí, profe, Johnny Durango. Johnny, sí, te escucho. Profe, para darle las gracias, mil y mil gracias por sus aportes en las sesiones de sus seminarios maravillosos. Yo creo que lo que los compañeros expresaron acá, profe, es una pequeña muestra de cómo esos seminarios nos movió el piso a todos en el sentido, profe, que nos invita a la reflexión. Mucho, mucho, mucho. Esa muestra de los compañeros que en lo que expresaron, yo pienso que podemos estar todos así. En dos aspectos, profe, nos mueve ese piso en el sentido de la fundamentación, profe. De alguna manera, claro, todos hemos estado hablando, tratando, aplicando lo de currículo, la teoría y en la práctica en nuestros trabajos, como en el sector educativo. Profe, pero no habíamos llegado a la profundización que usted nos da acá. Y digo invitación, profe, porque esos fundamentos teóricos que usted nos da y sobre todo esos fundamentos o esos referentes bibliográficos, más que lo que quiero decir, no los teníamos, profe. Los habíamos referenciado muy superficialmente y usted nos da una profundidad tremenda que yo pienso que no nos alcanza mucho el tiempo, parte de la vida para leernos. Esa es la invitación a la que yo digo. Profe, nos invitó a leer y esas lecturas
intensas que quiero leerme cada uno de esos libros que usted nos muestra para el fundamento, porque yo sé que ahí está la información. Es una gran invitación y por eso digo que nos movió el piso. Lo otro, profe, es a la aplicación, o sea, a la aplicación y el desarrollo práctico, entonces, al que me veo enfrentado con todos esos elementos que usted nos da y que yo sé que están ahí en esos referentes teóricos. Exactamente. Y que de pronto voy con cierto temor a aplicar porque yo sé que hay un fundamento que me dice esto o lo otro, o es así o no es así. Y ya yo tengo la duda de que lo voy a hacer de pronto no muy bien, si no hago la aproximación al fundamento teórico. Entonces, profe, disculpe, voy a terminar. Esto que usted nos da, nos enfrenta, esa invitación, nos enfrenta a esa realidad que los compañeros están expresando de alguna manera por ahí. La realidad, profe, es el mundo en el que vivimos. Sí, claro. Doctor Fernando, es un mundo, es un sistema global de desarrollo humano que el hegemónico prácticamente es capitalista, si no estoy mal, a nivel global. Es un modelo de desarrollo humano capitalista, conservador. Y de ahí que se dan todos esos elementos que los compañeros expresan en sus comentarios, que aplican y que nosotros, desde el sector educativo, dentro de ese modelo humano, de desarrollo humano, de todas maneras se desarrollan eventos sociales. La educación es parte social. La educación, la salud es parte social. Y nosotros tenemos que mover ese motor, esa parte del engranaje, la parte educativa, es parte social, pero que está metido en ese modelo capital. Y que, aunque sea social, desde la salud, desde la educación, contribuye a ese modelo. Por eso es que no vemos ahí entonces implementado el modelo emancipador. No está por eso, porque es que nos meten, nos obligan, valga la palabra, nos obligan a tributar con el desarrollo de la educación a ese modelo humano. Claro. Entonces, profe, pregunta, por eso, ahí como que uno dice, bueno, cuando estaba en la ignorancia era feliz, ahora que ya más o menos tengo esto, no soy tan feliz, tengo que seguir trabajando porque la ignorancia me lleva a estar un poco feliz. Ahora no soy tan feliz, ahora me toca buscar mover, y eso pienso que es lo que el doctorado pretende, mover el piso en esta parte de la educación y llevar a personas a reflexionar y a formarse en este aspecto. Profe, entonces una preguntita, porque yo creo que se hizo, pero para finalizar, ¿qué se requiere entonces o qué se requeriría para la implementación de este modelo último de currículo emancipador o crítico? Habría que modificar o mover las políticas actuales para no estar peleando con ellos, porque estamos peleando desde dentro de ellos con ellos mismos. Nosotros somos agentes de ellos de alguna manera. Gracias, profe. Muy amable. No, por favor, al contrario. Sí, yo aporto bibliografía porque me parece que la única manera de, digamos, de tener fundamento, como lo acabas de decir, Johnny, es, bueno, apoyándose en los autores teóricos que fundamentan las distintas perspectivas, ¿no? Por eso ustedes habrán visto que yo aporto bastante bibliografía, y por eso les pongo siempre la tapa del libro para que vean, digamos, para que lo vean y bueno, y si pueden, lo puedan leer, ¿no? Porque creo que, digamos, eso es una cuestión importante, ¿no? Y sí, la verdad que uno es feliz cuando es ignorante, ¿no? Acá hay un militar argentino que dijo, la duda es la jactancia de los intelectuales, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, digamos, eso es una preocupación de los intelectuales, dudar. Nosotros no dudamos, no tenemos ningún tipo de duda, dijo ese militar una vez. Así que, realmente, ¿no? Digo, el saber, digamos, el pensar, digamos, genera siempre inquietud y genera incomodidad, ¿no? Pero bueno, digo, esta es la tarea del maestro, ¿no? O sea, generar pensamiento, desarrollar pensamiento. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún aporte, si no, cerraríamos acá, ¿les parece? Buenos días. Sí. Alejandro, sigue tú. Ok, muchas gracias. Bueno, profe, tres cositas o tres aspectos. El primero, pues agradecerle por la claridad, por la puntualidad sobre los contenidos que nos compartió. Un contexto bastante armónico para
invitarnos a la reflexión y también para diseñar nuevas acciones, ¿no? Entonces, agradecido. Con relación digamos, a la dinámica del curso, yo considero que fue adecuada, que fue una buena experiencia, unos espacios pues abiertos a la participación. Sin embargo, como aspecto a tener en cuenta es que dentro del proceso, bueno, particularmente no conté con el material que usted nos compartía, y quizás mi dinámica con relación a la parte de sostener entre sesión y sesión lo que aprendo o lo que voy escuchando en las clases, es hacer una lectura y una retroalimentación personal en las semanas. Entonces no encontré el material de apoyo. Entonces quizás para ahí creo que eso es un aspecto importante pues a revisar, no sé, en su dinámica. Bien. Y lo último es, no sé si de pronto no escuché, no me queda claro, pues bueno, hay unas consignas, unas actividades pendientes con relación al tiempo, a la manera de entrega, o cómo es la parte eso pónganse de acuerdo. Eso pónganse de acuerdo con FUNPEI. La evaluación final es la respuesta a esas 7 consignas que yo planteo en las diapositivas. Okay. ¿Sí? Las respuestas a esas 7 consignas es la evaluación final. Cuando la entregan, pónganse de acuerdo con FUNPEI. Yo no tengo ningún problema. A mí me da lo mismo corregir mañana que de acá a 10 días que de acá a un año. O sea, no tengo problema. Eso ustedes resuélvanlo. Y FUNPEI en este caso sería Natalia. Con Natalia, claro. Arreglen con Natalia la entrega. Yo no, en ese sentido no tengo problema. Me da igual. Ok. Bueno, listo, profesor, los 3 elementos. Bien. Muchísimas gracias por el espacio. No, al contrario, te agradezco la sugerencia, porque lo voy a tener en cuenta, realmente. Sí, me parece bárbaro. Ok, bueno, que tenga muy buen día. Gracias, igualmente. No sé quién quería hablar. ¿Sandra? Buenos días. Sí, buenos días, doctor Fernando. Buenos días, compañeros. Nada, pues agradecerle como siempre, excelente cátedra. Recordamos varios asuntos que estuvimos trabajando y reflexionando en los estudios de maestría. Y pues con base en eso, pues quería hacer una como autocrítica para todos los maestros, me incluyo, y es que cuando nosotros estudiábamos el currículo, me voy a ubicar en Colombia, nos dimos cuenta que el ministerio sí tiene unos mínimos, pero precisamente son unos mínimos, no significa que todos tenemos que cumplir con esos mínimos solamente. El ministerio o la ley en las políticas educativas en Colombia son bastante amplias, en el sentido en que esto es lo mínimo, pero de aquí en adelante es decisión y es el resultado de la reflexión que surge en todas las instituciones educativas. Y eso surge desde los maestros. Entonces, mi autocrítica es a que nos sentemos un poquito a reflexionar en nuestras propias cátedras y desde nuestras propias instituciones donde estamos ejerciendo, cuál es el objetivo de educación o cuál es ese objetivo de la educación que tiene cada institución y que eso se proyecta desde el PEI. ¿Sí? Eso es un ejercicio institucional y en eso tenemos libertad acá en Colombia. Las políticas educativas de Colombia nos dan esa libertad. Entonces, sentémonos a reflexionar de pronto desde nuestras instituciones. Sé que muchos lo hemos hecho, ¿sí? Y hemos logrado grandes cosas, ¿sí? Nuestros estudiantes y la construcción de esos proyectos de vida que ellos hacen, pues dan cuenta de eso, ¿no? De ese trabajo, de esa reflexión que estamos haciendo desde las áreas y desde las mismas instituciones con los consejos académicos. Eso en cuanto a que nos salgamos un poquito del molde, realmente no estamos en un molde, o por lo menos acá en Colombia es así, y que ampliemos esa mirada, porque es posible hacerlo, ¿sí? Es posible hacerlo siempre y cuando haya trabajo en equipo y la voluntad de reflexionar y de hacer esas autocríticas que también no las tenemos que hacer a nosotros mismos. Y la segunda era, pues muchos han preguntado por un proyecto o por un modelo o por un ejemplo de esa pedagogía emancipatoria. Pues yo les quiero dejar para que lo revisen
el proyecto Utopía, que es un proyecto de la Universidad de La Salle, de Casanare. Ellos están trabajando con reinsertados de la guerra. Entonces, los invito a que lo revisen, de pronto puedan encontrar un buen referente en torno a este modelo. ¿Listo? No era más. Gracias, Fernando. Bárbaro, no, al contrario. Bueno, si no hay algún otro aporte, bueno, me despido, les agradezco la posibilidad que me dieron de trabajar con ustedes estos encuentros. Para mí es muy satisfactorio el trabajo, digamos, yo disfruto mucho con mi trabajo. Espero que les haya resultado interesante, veo que por los aportes que hacen sí les ha resultado interesante. Y nada, y que lo pasen muy bien. Gracias, profe, adiós. Buenos días. Gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Cuídense, cuídense. Gracias.